se transfiguró delante de ellos. Y cuando habla de esa palabra de transfigurarse, nos está haciendo referencia a algo muy concreto, una luz que sale de él. De hecho, se nos dice que su rostro brillaba como el sol. No es un reflejo de luz, sino que él mismo, el mismo Jesús brilla porque él es Dios. Me encuentro en el monte Tabor porque todos los años, el segundo domingo de la Cuaresma, siempre la iglesia, la liturgia nos trae al Tabor, al lugar de la transfiguración. Y vamos a tratar de entender por qué es tan importante cada año en Cuaresma venir en este momento al lugar de la transfiguración de Jesús. Y primero hay que entender el contexto. Vamos a ir recorriendo en el sentido literal, vamos a ir recorriendo paso a paso el relato de la transfiguración este año según San Mateo, porque es importante el contexto también para entender qué quiere decir este relato y este momento litúrgico. Se nos dice, y así inicia el relato, que 6 días después Jesús trajo a un monte, subió un monte alto con Pedro, Santiago y Juan. 6 días después, pero ¿después de qué? 6 días después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Y esto es importante entenderlo porque ¿qué ocurrió allí? Entre otras cosas, además de la confesión de Pedro y aquella declaración de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después de eso fue el primer anuncio de la pasión, la primera vez que Jesús les habló a sus discípulos acerca de que Él va a morir y que va a ser crucificado, de que Él va a sufrir, va a padecer. Esto causó un enorme escándalo y un grandísimo susto por parte de sus apóstoles, especialmente de Pedro. Y eso le valió también un regaño mayúsculo. Entonces, después de eso fue que Jesús los trae a este lugar. Prácticamente podemos decir que los trajo a hacer un retiro. No sabemos si estuvo aquí todo un fin de semana, probablemente. Pero vino 6 días después de eso. Y por tanto, este episodio de algún modo tiene un vínculo con ello. También hay que decir que el hacer referencia a 6 días después subir a una montaña, claramente hace referencia al libro del Éxodo capítulo 24. Ahí se nos dice que Moisés subió a la montaña acompañado de Aarón, de Abiud y de alguno más, no recuerdo el nombre, pero de 3 de sus ayudantes más cercanos y de otros ancianos del pueblo de Israel. Pero concretamente se nos hace referencia a esta subida al monte para encontrarse con Dios y se nos dice que durante 6 días estuvieron cubiertos, Moisés estuvo cubierto de una nube, ¿no? El monte Sinaí estuvo cubierto de una nube. Entonces, aquí, pues de manera paralela se nos va a decir que sube Jesús con sus 3 discípulos más cercanos. Esos son los mismos 3 discípulos que estarán presentes sobre todo en Getsemaní, de manera más cercana a Jesús en el momento de su agonía. Entonces ya vemos nexos, ¿no? Con el anuncio de la pasión y después como una preparación para el momento fuerte también que vivirán en la pasión después. Aquí, en ese momento de oración, Jesús se transfiguró delante de ellos. Y cuando habla de esa palabra de transfigurarse, nos está haciendo referencia a algo muy concreto, una luz que sale de él. De hecho, se nos dice que su rostro brillaba como el sol, ¿no? Y cuando dice que brillaba como el sol, de algún modo nos está haciendo referencia al hecho eh, de que el sol brilla por sí mismo, no como la luna que refleja la luz del sol, ¿no? Moisés, cuando fue al monte a orar, también brillaba su rostro, si recordamos, pero era porque había hablado con Dios y de algún modo reflejaba la luz de Dios. Aquí no es un reflejo de luz, sino que él mismo, el mismo Jesús brilla porque Él es Dios. Y sus vestidos también estaban radiantes, ¿no? Entonces vamos viendo ya todas estas maneras de hacer ver la gloria. De algún modo podemos decir que Jesús descubre, ¿no? Muestra su gloria. Y esto es interesante porque tenemos que decir que Jesús, de algún modo, su estado natural tendría que ser precisamente el mostrar su gloria, el mostrar su grandeza y su divinidad. Y de hecho, él vive ocultando su divinidad constantemente. Y aquí, de algún modo,
En el Tabor descorre de algún modo, desvela su divinidad, quita el velo de su humanidad. Su humanidad normalmente tapa toda esta luz, por decirlo así, toda esta gloria. Entonces, bueno, se muestra glorioso. Y en medio de este mostrarse glorioso, de revelar su divinidad delante de los ojos de sus tres discípulos, entonces allí es cuando aparecen dos personajes, Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley, es decir, el autor de la ley, de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, y luego Elías, que es el representante de los profetas, ¿no? Y de algún modo podemos decir que Dios habló a su pueblo en otros tiempos a través de la ley y a través de los profetas. Pero ahora estos dos, cuando en la Biblia y cuando los judíos hablan de la ley y los profetas, quiere decir la Biblia, ¿ok? Lo que nosotros llamamos Biblia, que significa libros, los judíos dicen la ley y los profetas. Para hablar de las escrituras, ¿no? Entonces, cuando está Jesús dialogando con ellos, de algún modo nos está diciendo que Jesús está al centro de la Biblia, ¿no? Todas las escrituras hablan de Jesús y de algún modo nos disponen a Él. Y, y también una cosa importante, nosotros estamos acostumbrados a que Jesús es el centro, es el más importante, pero en realidad para los discípulos, el hecho de ver a Jesús conversando con Moisés y con Elías, no venerando a Moisés y a Elías. Entonces ya era un mensaje muy fuerte el hecho de ver a estos dos que venían a hablar con Jesús, a platicar con él, ¿no? Incluso las escrituras se nos dice cómo Moisés conversaba con Dios como con un amigo. Y ahora ven a Moisés viniendo a conversar con Jesús. Entonces ahí hay un mensaje fuerte. Y luego, inmediatamente después de esto, hay una frase de Pedro que dice, eh, Señor, le llama Señor. Qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No sabía lo que decía, dirá el Evangelio. Es decir, hace un juicio sobre esta frase. Hay una intención de quedarse aquí, de hacer 3 tiendas. De hecho, si ven, la iglesia tiene esta forma de 3 techos, ¿no? De 2 aguas. ¿Por qué está esta forma de como 3 triángulos? Porque precisamente son las 3 tiendas, ¿no? La de Moisés, que está de este lado, la de Elías, que está del otro lado, y al centro, Cristo, que es la iglesia principal, la nave central. Pero este hecho de hacer la referencia a las 3 tiendas tiene también un sentido teológico, porque algunos incluso han dicho que probablemente estaban aquí en la fiesta de las tiendas, la fiesta de las cabañas, es decir, cuando se hacían esas tiendas para festejar todos los años, los judíos en otoño tienen esa fiesta. Posiblemente haya sido en ese momento. Eh, y de algún modo hace referencia a el hecho de que Dios vino a habitar, ¿no?, con su pueblo en la tienda del encuentro. Y ahora veremos que tiene un mensaje muy importante porque Jesús les va a revelar que Él es la morada de Dios entre los hombres, Él es la tienda. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o más específicamente dice San Juan, y puso su tienda entre nosotros. Vino a acampar entre nosotros. Entonces Jesús es la tienda de Dios, el lugar del encuentro, que después dirá que su cuerpo es el templo, ¿no? Entonces, Jesús les va a hacer ver esto. Pero en ese momento, Pedro quiere hacer esas tiendas para quedarse aquí. Ahora hablaremos más de eso. Y posteriormente se nos dice que de repente se vieron envueltos en una nube de luz. Una nube. De hecho, aquí en el Tabor, en raras ocasiones, pero ocurre, ¿no? Y les mostraré algunas imágenes que por la altura del monte se cubre de nubes y esto se rodea de unas nubes densas, impresionantes, ¿no?, sobrecogedoras, que de algún modo cubren la cima del Tabor. Y bueno, esa experiencia la tuvieron, pero justo en el momento en que estaban teniendo esta experiencia mística de Jesús. De manera que entendieron que se trataba de un mensaje y una voz del cielo les habló y les dijo, este es mi hijo, el predilecto, escúchenlo, escuchadlo. Y esto es importante, porque primero claramente se trata, igual que
en el bautismo de Jesús, una cosa muy parecida, una manifestación de la Trinidad, la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo, Jesús, que estaban viendo, y de repente la nube que los envuelve, que es la presencia del Espíritu Santo. La nube, en el Antiguo Testamento, desciende sobre la tienda del encuentro, ¿no? Entonces ahí Jesús nos está manifestando. Él está aquí transfigurado y de repente la nube lo cubre, los cubre a todos. De algún modo la presencia divina se llama en hebreo la Shekinah, ¿no? Esa presencia de Dios que habita, que acampa entre nosotros, ya hemos dicho. Y entonces están teniendo una experiencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están envueltos en medio de esta gloria. Y en este sentido, luego ellos están como sobrecogidos, se postran en el suelo y están llenos como de temor, de un temor reverencial tremendo, ¿no? Pero vean ustedes cómo ese temor que casi llega a ser un miedo, ¿no? Están aterrorizados ante la presencia de Dios. Pensemos que en el Antiguo Testamento constantemente estaba la creencia de que si alguien veía a Dios, moriría en el instante, ¿no? Entonces, están en medio de ese terror casi. Y entonces Jesús se acerca y los toca y les dice, ánimo, levántense. Entonces, en esta cercanía vemos cómo Jesús toca para consolar, para acercar, para decir, no tengan miedo, levántense, ánimo, ¿no? Esa cercanía para que ese temor de Dios, que es un temor reverencial, un respeto supremo a Dios, de su presencia, no se convierta en miedo, ¿no? Porque el miedo es malo, el miedo no viene de Dios, el respeto sí. Entonces, esa cercanía, Jesús es ese Dios cercano que los toca. Y finalmente, pues ya se levanta y les ordena, cuando van a bajar del monte, les ordena no contarle a nadie. ¿Por qué? No contarle a nadie porque se trata de algo que no podrá entender nadie si no tiene la experiencia completa. Es decir, este capítulo, y ahora vamos a entrar en este asunto, esta experiencia de la transfiguración es de algún modo algo que solo se entenderá completo la luz cuando llegue la cruz. Es decir, luz y cruz tienen que estar juntas para entender al Señor. Entonces, aquí, de algún modo, Cristo les está haciendo ver que no deben hablar de una experiencia incompleta, ¿no? En la que solamente hablen de la gloria sin el sufrimiento, ¿no? Ambas deben estar juntas. Entonces, hasta que no haya pasado la cruz, el Calvario, y luego la resurrección, no podrán entender de manera completa el misterio del Señor, y entonces mejor que nadie sepa esto, porque entonces entenderán mal, pensarán solamente que este es un Cristo triunfante, un Cristo brillante, un Cristo invencible, sí, pero, y aunque es verdad, es mentira que sea una luz que no pasa por la cruz. Entonces, por eso Dios, el Señor le dice, no hablen de esto por ahora, hasta después, hasta que esté completo la experiencia. Muy brevemente quisiera invitarte a que escribas en los comentarios de aquí abajo si has aprendido algo nuevo en este video, porque me encanta leer y conocer las cosas que los demás van aprendiendo a través de mis videos. Segundo, déjale un me gusta, porque con eso muchas otras personas podrán también conocer estos contenidos y beneficiarse. Tercero, suscríbete. Si no lo has hecho, si no eres todavía suscriptor del canal, es gratis y permitirá que sigamos en contacto, que siempre puedas tú saber las cosas nuevas, sobre todo si activas la campanita, eso te va a llegar notificaciones. También puedes ser miembro del canal y con eso estás apoyando el proyecto, eres parte del proyecto y podrás ver los videos antes de que se publiquen al público general. Entonces eso también es una ventaja. Pero si además quieres, puedes ser miembro premium y eso significa que podrás acceder cada semana a videos exclusivos y material de estudio exclusivo sobre el video y sobre el evangelio de cada semana y así poder seguir aprendiendo. Hablemos del sentido escatológico. Primero, es bastante sencillo entender una cosa y es que el Señor nos da unas experiencias en esta vida, experiencias de su gloria, que son como unas probaditas del cielo. Y en esta vida es bueno tener esto, pero sabiendo que la gloria en esta vida no es completa. Entonces, la experiencia del Tabor es hermosa,
pero no es nada comparada con la experiencia del cielo. ¿Y en el cielo qué haremos? Contemplar la gloria, como aquí lo hicieron, y escuchar la voz del Señor, ¿no? Entonces, de algún modo es disfrutar de manera plena lo que aquí de algún modo tuvieron oportunidad de probar, y nosotros vamos hacia eso. Pero al mismo tiempo no se llega a esa gloria si antes no se pasa por la cruz. Y de algún modo esto es lo que el Señor va a querer mostrarles a sus discípulos. Entonces aquí tenemos un sentido escatológico de decir, hay que mirar hacia arriba, pero sabiendo que todavía queda mucho por caminar en esta, ¿no? A la otra vida llegamos, pero a través de la cruz también. Entonces, aprovechar los momentos en que el Señor nos regala consuelos, es decir, momentos de profunda espiritualidad, incluso de experiencias casi místicas o místicas. Todo eso son probaditas para mantenernos en pie. Necesitamos en esta vida mantenernos firmes. Y aquí esto nos une con el sentido moral de este pasaje, porque el sentido moral de algún modo podríamos decir que es el hecho de ese juicio que se hace. Pedro no sabía lo que decía. Pedro quería quedarse aquí, haciendo tres tiendas, quedarse a disfrutar de esa experiencia. Y esa es una tentación, el hecho de que pensemos que la vida cristiana de algún modo es encontrar el consuelo, los momentos de espiritualidad, apartarme del mundo y quedarme solo disfrutando de la paz, de la tranquilidad, de la consolación, de lo interior y de algún modo despegarnos de la realidad cotidiana. Y es una tentación porque en realidad la intención de Jesús era traerlos aquí, sí, pero para que con el anuncio de la pasión, o los anuncios de la pasión, por un lado, y luego la consolación mística del Tabor, sirvieran de vacuna, de algún modo, de preparación, de fortalecimiento para lo que vendrá después, es decir, para la cruz. La vida cristiana es una mezcla de luz y cruz, y a veces en esta vida más cruz que luz. Unos pocos momentos de luz y muchos momentos de cruz, para llegar luego a la gloria, a la luz plena, que eso será ya el, el- el elemento único en el cielo. Pero mientras estamos aquí, hay mucho que caminar, hay mucho que servir, hay mucho que iluminar. Hay que decir una cosa, y eso es verdad, el hecho de que en esta vida, la vida cotidiana, nuestra vida familiar, el trabajo, las ocupaciones, nuestra vida normal, ordinaria, está llena de experiencias complicadas y tenemos muchas experiencias bastante duras, ¿no? Que nos desaniman. Eh, el contacto muchas veces con nuestros semejantes, con los seres humanos, muchas veces es bastante decepcionante, hay que decirlo, ¿no? ¿Cuántas experiencias tenemos malas desde el tráfico, experiencias en el trabajo, experiencias familiares difíciles, incomprensiones, eh, personas desagradables con que nos encontramos, tantas, tantas cosas que quisiéramos simplemente refugiarnos en una espiritualidad en la cual todo fuera fácil, bonito, y no se puede, porque el Señor nos dice, no, la vida real es esa, es ese contacto cotidiano con las personas de carne y hueso que muchas veces son desagradables también. Y Él quiere que vayamos allí. Entonces el Tabor es simplemente una preparación para todo eso. He querido justamente ahora venir aquí ante esta vista porque hay que recordar una cosa. Necesitamos momentos de Tabor. De momentos de Tabor me refiero yo al hecho de momentos de contemplación, ¿no? Subir al monte. ¿Y eso qué significa? Significa que es estar en el lugar donde podemos ver desde lo alto. Momentos de oración, que puede ser momentos cotidianos, diarios, de orar, de estar junto al Señor, pero también momentos especiales como retiros espirituales, ejercicios espirituales, ¿no? Retirarnos a una casa de retiros, a un convento. Todo eso son momentos necesarios, periódicamente necesitamos tenerlo, momentos diarios, semanales, mensuales, anuales, ¿no? Donde vengamos a esto, a una experiencia de subir al monte, ¿no? Y cuando lo hablo en sentido figurado, pero también en sentido literal puede servir, ¿no? Desde la altura vemos
ampliamente el horizonte, vemos hacia dónde vamos, vemos con claridad, ¿no? De algún modo podemos ver el bosque entero y no los árboles que nos tapan la vista constantemente, ¿no? Entonces, eso es importante en nuestra vida porque luego cuando bajamos a la vida real, bajamos del monte significa volvemos a la vida diaria, al trabajo, a lo de todos los días. Allí los árboles no nos dejan ver el bosque. Ya vemos a muy corto plazo, en nuestra vida diaria vemos solo lo inmediato. Aquí en la altura vemos lejos y podemos ver claramente el horizonte de vida, ¿no? Hacia dónde va nuestra existencia, ¿no? Y eso es importante, porque cuando bajamos luego tenemos que recordar lo que vimos arriba, ¿no? Cuando vuelves a bajar a tu vida diaria, cuando regresas al trabajo cotidiano, cuando vuelves a la vida familiar, pues tienes que acordarte de lo que viste aquí arriba y saber que es verdad. Y aunque en el día a día no lo puedes ver, sabes que lo has visto, ¿no? Entonces eso es importante que todos lo hagamos con frecuencia, ¿no? Ese estar buscando espacios de subir a contemplar la grandeza, ¿no? De Dios y de nuestra vida y el sentido profundo de las cosas. Entonces, de algún modo, en este sentido moral, aprendemos esto, ¿no? A buscar espacios de oración, de espiritualidad, pero también a saber que no nos podemos quedar refugiados y sin querer volver a bajar. Una vez que ya subí al monte, ya no quiero volver a bajar. Se nos antoja como a Pedro, pero el Señor nos dice, no sabes lo que dices, ¿no? O como dice el evangelista, no sabía lo que decía, porque en realidad el sentido de lo que se nos da en el monte es para luego bajar. El Señor quiere que bajemos y vayamos allí a iluminar y a llevar lo que hemos recibido aquí, llevarlo a los hombres que no tienen la misma oportunidad que nosotros de contemplar con profundidad al Señor. Entonces, bueno, ahí es el sentido moral. Y por último, hablemos un poco del sentido también que está conectado, el sentido simbólico, alegórico, solemos llamarle, sentido alegórico, porque de algún modo los elementos que vemos en este pasaje nos muestran, de algún modo, Jesús transfigurado es una imagen de lo que nosotros debemos ser. Es decir, la vida cristiana es un irnos transfigurando, nuestra vida es irnos transfigurando, transformando, de algún modo. Aquí Jesús mostró su divinidad y de algún modo Él quiere desvelar que también ha puesto divinidad de algún modo participada en nosotros, ¿no? A través del bautismo. Y de hecho, la vestimenta brillante de Jesús aquí en el Tabor nos recuerda que en el bautismo nosotros recibimos esta blanca vestidura de la gracia y que de algún modo hay que mantenerla limpia y cada vez más brillante, es decir, que seamos un reflejo del Señor nosotros y que nuestra vida sea iluminar y que nuestra vida sea bajar constantemente, ¿no? Subir al monte, como hemos dicho, para orar todos los días, tener un momento de subir al monte y luego de bajar a la vida real, al contacto con las personas, para dar luz, para iluminar e irnos transformando. En Mateo 13:43, creo que es, dice, los justos brillarán como el sol. Y de algún modo, el Señor nos llama a eso, a que nuestra vida sea de algún modo que mi interior se vaya transfigurando, transformando cada vez más, de manera que nuestras obras vayan manifestando, vayan iluminando, ¿no? Y así nos lo dice el Señor, para que seamos luz constantemente y de algún modo, pues vaya teniendo este efecto en los demás, transfigurarnos a través de nuestras obras que reflejen a Cristo. Y aquí leo este pasaje, este versículo de San Pablo, carta a los Romanos 12:2, dice, no os amoldéis a este mundo, transformaos por la renovación de la mente. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Esa es la conversión, cambiar nuestra mentalidad. Transformaos, transfiguraos, podríamos decir, por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Esa es la vida cristiana, una transfiguración que dura toda la vida, cada vez más luminosa, para que lleguemos algún día
a iluminar el mundo con la luz de Cristo y luego un día gozar también de su gloria. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me has traído altavoz, gracias porque me elegiste, pues lo más bello que existe es tu presencia, Señor. Me has llamado para orar en lo más alto del monte, para ampliar mis horizontes y ver tu rostro brillar. Qué bien se está aquí, Señor, qué bello es estar contigo, y a solas como un amigo contemplar tu resplandor, permanecer siempre aquí y no separarnos nunca, quedarme en unión profunda y mirarte solo a ti. Hoy estando en oración, se transfigura tu rostro, tu vestido esplendoroso, tan radiante como el sol. Tu blancura es celestial, así me muestras tu gloria e imprimes en mi memoria tu dulzura y tu mirar. Qué bien se está aquí, Señor, qué bello es estar contigo, y a solas como un amigo contemplar tu resplandor, permanecer siempre aquí y no separarnos nunca, quedarme en unión profunda y mirarte solo a ti. Y una nube desde el cielo nos envuelve como un manto. Es el Espíritu Santo, postró mi rostro hasta el suelo. Puedo escuchar una voz: este es mi Hijo amado. Solo en Él yo me complazco, en Él escucháis a Dios. ¿Qué es estar aquí, Señor? Qué bello es estar contigo, y a solas como un amigo contemplar tu resplandor, permanecer siempre aquí y no separarnos nunca, quedarme en unión profunda y mirarte solo a ti.